Continuamos con esta introducción a los evangelios sinópticos. Vamos a la carpeta. Ahí está. Habíamos visto hace un momento, en un video anterior, que cada uno de los evangelios presentaba a Jesús de una manera diferente. Mateo lo presentaba como rey, porque escribía a los judíos y ellos estaban esperando a un rey, al Mesías. Marcos lo presenta como siervo para los romanos. Lucas presenta a Jesús como el hombre, el Hijo del hombre, el hombre perfecto para los griegos. Y Juan presenta a Jesús como el Hijo de Dios para todos. Juan escribe para todo el mundo, para que todo el mundo conozca que Jesús es el Hijo de Dios. Algunas características especiales de cada uno de los sinópticos. Mateo, comenzamos por Mateo, significa regalo de Dios, ese nombre. El autor habría sido Mateo o Leví, el cual fue uno de los 12 apóstoles. Mateo era recaudador de impuestos, y uno lo puede leer en Mateo capítulo 9, versículo 9. Estaba en el banco él de los tributos, está haciendo su trabajo, y cuando lo ve Jesús, él lo llama y le dice que le siguiera. Entonces inmediatamente Mateo o Leví renunció a su trabajo y comenzó a servir a Jesús, como dice Mateo capítulo 9, versículo 9. Una de las características de este evangelio es que abunda en profecías cumplidas. O sea, él tenía el propósito, cuando escribió, tenía el propósito de mostrar a los judíos que Jesús es el Mesías prometido en el Antiguo Testamento, y una manera que es genial que a él se le ocurre es mostrar que Jesús es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Mateo capítulo 1, 23 al 24, ahí si tenés tu carpeta deberías completar aquí. Si no, lo haces en hoja aparte, y cuando tengas tu material lo vas a rellenar estos espacios. Yo voy a ir ahí, ahora sí podemos ver el texto bíblico. Acá lo tengo seleccionado, voy a poner un poco más grande la letra. Se me fue. Está grande y se me fue. Mateo capítulo 1, versículo 23 y 24. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Perdón. Entonces, 22 y 23. Dije 23 y 24, 22 y 23. En el 22 dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo. Acá vemos a Mateo citando una profecía del Antiguo Testamento. ¿Cuál es? Bueno, ya acá tengo abierto un comentario que son las notas de la NBI, y me dice que el 1.23 es una cita de Isaías 7.14. Isaías 7.14 dice, por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Es una cita textual, y entonces acá en nuestra carpeta nosotros deberíamos poner la cita del antiguo, vamos a ponerlo en rojo, Isaías 7.14, y acá anunció, en ambos textos está anunciado que Jesús nacería de una virgen. Muy bien. Entonces, el siguiente versículo hacemos lo mismo, Mateo 2, 16 al 18, lo puedes buscar en tu Biblia, Mateo capítulo 2, del 16 al 18, del 16 al 18, y dice así. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Y entonces, dice el versículo 17, se cumplió lo que fue dicho por el profeta
Jeremías, cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Entonces eso sucedió. Entonces Herodes manda, todos conocemos ese pasaje, él manda a matar a los niños menores de 2 años. Entonces dice que hubo gran dolor en la zona, en la región. Entonces Mateo, inspirado por el Espíritu Santo, encuentra una referencia, uno dice, ¿cuál es la relación? Bueno, Mateo capítulo, la profecía no es el episodio en sí mismo, sino la profecía es el dolor. Si hay un factor común entre ambos episodios, es el dolor. Acá Jeremías dijo, habló de esto en Jeremías 31:15, o sea, en la carpeta deberíamos poner Jeremías 31:15, así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Es casi idéntica la cita, la profecía que cita Mateo, Raquel, porque acá, fíjate, si nos damos cuenta un poquito, son 3 episodios simultáneos, o sea, 3 tiempos. Raquel no vivió en la época de Jeremías, y tampoco vivió en la época de Herodes y Jesús, cuando era niño. Raquel vivió en la época de los patriarcas, y resulta que ella fue, cuando muere, fue sepultada, y Jeremías lo que está contando, son muchos años después, él está contando de cuando los judíos son llevados cautivos a Babilonia. Y cuando los judíos son llevados cautivos en su peregrinar, pasaron por Ramá, que fue el lugar en donde estaba sepultada Raquel. Entonces es figura, eh, una figura poética maravillosa, ¿no? Era tan dolorosa la situación de que el pueblo judío fuera llevado cautivo, sacado de la tierra prometida, porque los patriarcas, Abraham, Isaac, todos vivieron toda su vida la vivieron en carpa, vivieron de un lugar a otro para llegar a la tierra que Dios les había prometido. Y ahora, en la época de Jeremías, por causa de la infidelidad del pueblo, por causa de la idolatría, Dios tuvo que enviar juicio y ellos fueron llevados cautivos, fueron sacados de la tierra prometida, y por eso esta figura, Raquel, que vivió toda su vida en tiendas, para que su descendencia pudiera tener esa tierra, ahora los ve abandonar el territorio por lo que tanto lucharon y se esforzaron los patriarcas, y los ve siendo llevado cautivo. Y dice que está del dolor que ella desde la tumba llora el, el, el exilio de los hijos de Dios. Y ese dolor, entonces la profecía lo que hace referencia es al dolor. El mismo dolor que experimentaron los que fueron llevados cautivos es el que experimentaron las mamás y los papás de estos niños. Imagino que todo el pueblo se habrá vestido de luto por esos pequeños que murieron en manos de Herodes. Entonces nosotros en la carpeta allí deberíamos poner esa cita de Jeremías. Jeremías, se me fue. ¿Cuál es? Déjame recordar. 31:15, estaba casi seguro, pero bueno. Jeremías, no lo tengo en rojo, lo vamos a rojear. No, existe la palabra rojear. Jeremías 31:15. Es bueno. Negro es persistente. Rojillo. El dolor. Bueno. El dolor, bueno. Bien. El dolor ahí sí.
por la cautividad. Es el mismo que la muerte de los niños en Belén. Algo más o menos así. Luego les dejo ese para que lo hagan solito, el 27.9. Y entre otras, ¿sí? Mateo tiene muchas profecías del Antiguo Testamento, voy un poquito más rápido. Es Mateo, otra característica de Mateo, que es el único evangelio que emplea la palabra eclesia, que es la que en nuestras Biblias ha sido traducido como iglesia. Es el único. Entonces no se hablaba de iglesia, sin embargo Mateo es el único que habla acerca de la iglesia, los llamados aparte. Otra característica de Mateo es que comienza con la genealogía de Jesús. Al presentar a Jesús como rey debía demostrar su linaje. El Mesías tenía que ser descendiente de David. Entonces en la genealogía de Mateo se destacan dos personajes, Abraham y David. Entonces Jesús era descendiente de Abraham, el padre de la nación hebrea, y de David, al quien se le prometió que de su descendencia nacería un rey que iba a gobernar sobre todo el mundo. Otra característica de Mateo se le llama el evangelio didáctico por la forma sistemática en la que presenta sus enseñanzas. Luego tiene el evangelio de Mateo, es que tiene bloques de enseñanza, por ejemplo el Sermón del Monte, eso va del capítulo 5 al 7, ahí están todas las reglas del reino de Dios. En el capítulo 10 tenemos las instrucciones para los mensajeros del reino, las parábolas del reino están en el capítulo 13, enseñanzas acerca del discipulado están en el capítulo 18, la venida del rey, capítulo 24 y 25. El propósito del evangelio de Mateo, o de Mateo al escribir su evangelio, es mostrar que Jesús es el Mesías prometido. Acerca de Marcos, ¿qué podemos decir? Marcos habría sido Juan Marcos, hijo de María, no la mamá de Jesús, otra María, recordemos que era un nombre común, que habría sido la dueña del aposento alto y que sí era el primo de Bernabé. Habrían viajado juntamente con Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero. Y se volvió de viaje y luego en el segundo viaje de Pablo, Bernabé propuso llevar a Juan Marcos y Pablo no estuvo de acuerdo. Y bien, eso es lo que el relato histórico acerca de la vida de Juan Marcos. Después Pablo más adelante, cuando él estaba preso, pide que lo visite Juan Marcos. También sabemos que fue ayudante de Pedro, fue compañero de Pablo en su... Bien, ahí está. Eso está en 1 Pedro 5:13. Características especiales del Evangelio de Marcos. Es el más breve de los evangelios. Fue escrito para los romanos, solamente tiene 16 capítulos, presenta a Jesús como siervo, lo vemos permanentemente sirviendo, no hay genealogía. El Evangelio de Marcos empieza con Jesús ya de grande, no nos cuenta de la niñez, ni de ninguna etapa previa, ni de su nacimiento, no hay genealogía, nadie se interesa por el linaje de un siervo, mucho menos los romanos. Omite los relatos de la infancia de Jesús, eso lo acabo de mencionar, relata solo 4 parábolas, la del sembrador, el crecimiento de la semilla de mostaza y los labradores malvados, solo 4 de la gran cantidad de parábolas que tiene Jesús. Realza más las obras de Jesús que sus enseñanzas. Los romanos no se interesaban en las enseñanzas porque eran hombres prácticos. Acerca de Lucas, Lucas es el médico amado, así lo define el apóstol Pablo, fue compañero de Pablo. Colosenses, acá hay un pequeño error de tipeo, o del tipo que lo escribió, y que fue Colosenses capítulo 4, versículo 14. Ahí es donde menciona a Lucas como el médico amado. Fue el primer gran historiador de la iglesia. Es una referencia al prólogo del Evangelio de Lucas.
Lucas 1 del 1 a 4 dice, bien, ya lo vamos a ver. Cuando empecemos con los textos bíblicos, quiero pasar un poquito más rápido la introducción, porque si no se nos va a ir por mucho tiempo. Es el único de los escritores del Nuevo Testamento que cita nombres de emperadores romanos. No, el Evangelio de Lucas de pronto tiene esa belleza, que uno puede ubicar históricamente los acontecimientos. En Lucas se menciona, por ejemplo, Augusto César, Tiberios, Claudio. La infancia y la niñez de Jesús es presentada desde el punto de vista de María. Mateo la habría presentado desde el punto de vista de José. En la introducción de Lucas, él hace referencia a, da la pauta de que hizo algunas entrevistas para escribir su evangelio. Y todo nos da la pauta de que él entrevistó a María, porque hay muchas cosas escritas desde el punto de vista personal de María, lo que ella sintió, lo que ella experimentó, etcétera, etcétera. Rasgos notables de Lucas. Presenta la genealogía hasta Adán. Mientras que Mateo la presenta hasta Abraham, Lucas la presenta hasta Adán. Recordemos que Lucas presenta a Jesús como hombre, y él de alguna manera logra el vínculo entre Jesús y Adán, el padre de todos los hombres. Y en el Evangelio es el Evangelio de la alabanza. Hay varias canciones, si bien no están las notas, pero está, por ejemplo, el Magnífica de María, es un cántico, el cántico de Zacarías, el canto de Simeón. En tercer lugar, relata lo importante que son para Jesús los pecadores. Menciona el caso de la mujer pecadora que lavó los pies de Jesús con sus lágrimas, en el capítulo 7. La historia de Saqueo está solamente en Lucas, capítulo 19. El fariseo y el publicano está en Lucas, capítulo 13. Y el ladrón en la cruz, este hombre pecador estando en la cruz, que le dice al Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Todo esto le daba importancia a las personas que estaban perdidas. Es el Evangelio de la mujer. Menciona varias mujeres en su relato. Habla de María, de Elizabeth, de Ana, de Marta. Habla de la viuda de Naín. Habla de María Magdalena. La quinta característica es el Evangelio que más se refiere al Espíritu Santo. Menciona a Juan el Bautista, que fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, a María y a Elizabeth, que ellas llenas por el Espíritu Santo. Elizabeth dice que el niño saltó en su vientre cuando vio a María, a la mamá del futuro Mesías, y todo por la obra del Espíritu Santo. El caso de Simeón fue un anciano que estaba en el templo cuando Jesús fue llevado al templo a los 8 días de vida, y el Espíritu del Santo de Dios vino sobre él y comenzó a profetizar. Luego Jesús lo vemos en el desierto siendo tentado por el diablo, y vemos en esa tentación, en la perspectiva de Lucas, un rol protagónico del Espíritu Santo. Luego lo vamos a ver, pero hace referencia a que Jesús fue guiado, llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Hacemos una pausa y seguimos.